de herramientas. Entonces, como esa introducción del uso de Benzene, voy a tocar un ítem que es sobre la instalación de Benzene. De instalación de Benzene, vamos a tener otro aparte de la charla, que es que realmente lo que está haciendo Benzene, cómo funciona, cuáles son sus ecuaciones, cuáles son sus formas de solucionar el sistema de ventilación. Voy a como ilustrar otro o un ejemplo básico de que cómo se monta o cómo se hace una simulación en Benzene. Y finalmente quiero pues como mostrar como un ejemplo, yo lo digo motivacional, que es cómo usar estos sistemas o este tipo de software de ventilación minera junto con otro tipo de software, como es el caso de la dinámica de fluidos computacional, CFD. Entonces, se ha visto pues que la ventilación, sobre todo en la parte de la ventilación en minas subterráneas, ha sido pues un tema que se ha venido pues tratando durante cientos de años, desde que se inició pues lo que fue la minería subterránea. Siempre ha habido esa preocupación de cómo se ventila o cómo lograr una ventilación en la mina. En la imagen pues traigo por ejemplo como una imagen, una ilustración del siglo XIX, donde se da pues como ese ideario de que era pues una ventilación subterránea. Entonces aquí el artista muestra en eso pues al dios Eolo infringiendo pues un flujo de aire sobre unas aspas para introducir o crear un flujo de aire dentro de una mina subterránea. Solo pues a partir del siglo XVII se vino pues como a presentar trabajos reales, o sea, trabajos ya casi de orden científico sobre cómo era la naturaleza que ocurría en este tipo de minerías y sobre todo en la parte de este tipo de atmósferas venenosas. Eso se viene a dar a cabo a partir de lo que fue la revolución industrial. Pues se reconoce pues, que cuando surgió el auge de la revolución industrial se dio el auge del consumo o el aumento de la demanda de carbón, lo que hizo que la minería subterránea aumentara drásticamente. En esos tiempos las condiciones de la mina de carbón eran pues muy terribles, tanto pues para hombres, mujeres y niños que trabajaban en este tipo de minería. Recordemos que en este tipo de, o en este periodo de revolución industrial, el trabajo infantil era muy común ese tipo de minería. Entonces, para mitigar estos problemas de una atmósfera venenosa o que fuera de tipo explosiva, se empezó pues como a trabajar en la parte de ventilación. Entonces inicialmente se empezó como tener en cuenta esos tipos de fenómenos que ocurrían cuando se inducía por efectos naturales, como son la ventilación natural. Si dejamos una mina trabajando con ventilación natural, se tiene pues, o se tenía pues como este problema, pues, realmente actualmente tiene ese problema también, que yo puedo tener flujos de aire, sin embargo, si las temperaturas del aire en la superficie y en la parte subterránea, bajo tierra, eran casi iguales, pues no había pues un flujo de aire. Entonces, en ese momento, hablando del siglo XIX, una solución era utilizar fuego. ¿Qué hacía el fuego? Me creaba unas diferencias de densidades que hacía que el flujo de aire circulara por toda la mina, trayendo pues consigo eso el peligro que es el fuego en una mina de carbón, por ejemplo. Entonces, los primeros hornos que se hicieron para este tipo de minería eran hornos donde se ponía carbón, se prendía y se generaba esa corrientes de aire. Permíteme un momento, yo...
Pero entonces, ¿qué pasa con este tipo de fenómenos o con este tipo de carbones? Que potencialmente generaban incendios o incluso explosiones. Entonces, digamos que esto era como algo que ya se venía como trabajando desde a partir de mediados del siglo XIX. Los invito a que pronto, si de pronto a alguien les interesa ese tipo de la ciencia histórica, pues la historia de la ciencia, y sobre todo en este enfoque de ventilación, encontré un artículo por allá de a mediados del siglo XIX, donde ya se da cuenta de este tipo de problemas y las soluciones que se estaban dando en su momento. Entonces, en esta revista de Scientific American ya se venía pues como dando ese tipo de cómo resolver ese tipo de problemas. Entonces aquí ya se hablaba de que en Inglaterra se venía como trabajando en cómo lograr esa ventilación. Entonces aquí se habla que ya se utiliza con máquinas de vapor y con un ventilador impulsar esa corriente de aire dentro de la mina. En este mismo artículo se presenta, nos dan cuenta de lo que se venía trabajando, de que era mediante la inducción con fuego generar estas corrientes de aire. Y aquí, sobre todo en este punto de acá, lo peligroso que era pues utilizar este tipo de fuegos dentro de la mina. Entonces ya a partir de eso, ya la ventilación ya se venía conociendo a finales del siglo XIX, entramos ya a los albores del siglo XX y se empezó como a trabajar en darle solución al tema de la ventilación minera, qué tipo de fenómenos ocurrían, cómo podía yo mejorar la ventilación y cómo, de cierto modo, simular. Hacia principios del siglo XX, los cálculos de ventilación se apoyaban mucho más que todo en la experiencia de la persona y a partir de muchas suposiciones. No tenía como ese cálculo que permitiera, de cierto modo, tener una respuesta rápida cuando se tenía circuitos de ventilación muy grandes. Eso hacía pues que los cálculos fueran extensos y de cierto modo muy tediosos que podían incurrir al error. Hacia los años 60 o en los años 60 y 90, que fue pues como se empezó a dar como ese adelanto tecnológico en la parte computacional, permitió pues como crear diferentes aplicaciones o software que permitieran la simulación de redes de ventilación, lo que permitió pues como una gran revolución en la ventilación minera, sobre todo en la parte de la planificación de la ventilación de la mina. Entonces actualmente existe una gran variedad de software de ventilación, hablando, ya estamos aquí ya en el siglo XXI, y en el momento hay una gran cantidad de software comerciales que permiten, de cierto modo, obtener un cálculo rápido de una red de ventilación. Aquí traigo como ejemplo varios software, no simplemente no existe personalmente Vensi, sino que hay una gran cantidad de softwares comerciales. Muchos están enfocados en regiones donde prosperó en algún momento algún tipo de minería subterránea. Entonces, entre los más conocidos está el BNet PC, que en este momento es un software que le pertenece a SRK Consulting, una empresa pues sudafricana que está pues alrededor del mundo. Lo mismo también está Buma 3D, que también es un software de ventilación muy gráfico, también que proviene como de estas regiones de Sudáfrica. Aquí está otro ejemplo de otro software de ventilación que es el Camine, que este sí es un software ya más que toda la parte europea en, en sí es como de Alemania, y también el Flownet, que también es un software alemán que en este momento ha sido propietario del grupo DMT. Muchos de estos softwares tuvieron primero como un desarrollo a veces gubernamentales e institucionales, y ya en la actualidad muchas empresas o muchas empresas de consultoría han adquirido estos software para dar su soporte o consultoría, como ha sido en el caso de DMT Group y SRK.
Finalmente, aquí de los software comerciales, el que vamos pues, o que nos atañe pues, en esta reunión es el software Benzin, que es un software que ha sido adquirido por una empresa que se llama Howden. Este pues es una empresa australiana. Finalmente, cabe la colación de que, a pesar de que hay softwares comerciales y que nos venden la licencia o nos lo permiten usar, y nos permiten pues trabajar con ellos, pues también hay softwares que han tenido desarrollos que no son comerciales, que son softwares desarrollados por entidades gubernamentales. Está el caso pues de M5, que de pronto quizás algunos lo hayan utilizado o ya lo conocen, a pesar de que M5 es un software que su fuerte es la simulación de incendios, pero para poder simular un incendio uno parte de una simulación primero de una simulación de ventilación. Entonces aquí entraría aplicar que Empire es un software libre que me permite también simular la ventilación. Entonces, hablando ya, enfocándonos más en el software Benzin tiene como unos desarrollos hacia finales del año 80 y hacia el año 1993 Benzin sacó una versión del software que se llamaba Benzin Classic. Ese fue un programa que se lanzó en el mercado en el año 1993 y permitía resolver todo este tipo de redes de ventilación muy grandes. A los años posteriores del lanzamiento del Benzin Classic se estaban presentando muchos desarrollos en modelos de ventilación mucho más complejos y sofisticados, y había pues como una restricción en ese momento computacional en la gran cantidad de datos que podía un computador de los años 90 resolver. Y muchas veces con este tipo de software, como al principio del lanzamiento del Benzin Classic, era que al ser un programa que ya utilizaba redes de ventilación muy grandes, podía incurrirse en errores al ingresar los datos. Y muchas veces el usuario no caía en cuenta de que haya cometido un error. Entonces tenía pues como el Benzin tenía como estas falencias iniciales. También hacía que el uso del Benzin se hiciera nomás como para gente muy experta que supiera manejar el software, pero cualquier persona tercera o aparte en el tema de ventilación no entendía el programa y se hacía pues muy difícil o muy engorroso el trabajo en la planificación de la ventilación. También se venía dando que se estaban desarrollando muchos modelos, muchos ingenieros trabajan sobre el Benzin Classic, montaban modelos muy sofisticados, pero se quedaban ahí y ya el ingeniero salía o un estudiante de maestría o doctorado metía sus modelos, pero quedaban ahí en el aire. Entonces Benzin se hizo pues como la pregunta, vamos a solucionar eso y vamos a traer como algo más competitivo en el mercado, y fue la presentación del Benzin Design, que es el software que actualmente estamos utilizando en el curso. Benzin Design es un software que está basado enteramente en modelos de 3 dimensiones en Windows. Y lo que hizo Benzin Design fue solucionar toda esa cantidad de problemas y hacer que la introducción de nuevos modelos complejos quedaran en el Benzin y no se perdieran en el tiempo, como venía sucediendo hacia finales de los años 90. Entonces, ¿qué es lo que permite realizar Benzin? Ya nos veníamos trabajando en el curso diferentes cálculos de ventilación, cálculos de resistencia, flujos, y ya en el tema que acabamos de ver con el profesor, que era ya cuando tenemos red de ventilación, y tener un software como Benzin permite agilizar este tipo de cálculos. Entonces, inicialmente, un software de ventilación, su objetivo primordial es simular y entregar un registro de caudales y presiones en una mina, ¿cierto? Más allá, ya los softwares van creando otros módulos para hacer un software más grueso que permita la simulación dinámica y simultánea de muchos parámetros de ventilación, como son los contaminantes, cuando se da, pues, por ejemplo, la explosión o se hacen voladuras, como esos contaminantes en una voladura se dispersan, cuando hay gases, cuando hay flujos de metano,
cuando hay maquinaria interna en la parte subterránea que están trabajando y tienen exhaustos donde está saliendo altas concentraciones de monóxido. También cuando se puede simular flujos de calor, mucho del calor proviene de las maquinarias o también muchas veces de la roca. Y finalmente pues el flujo de aire. Entonces un software se va como, este tipo de software se van como engrosando cada vez más para hacer un software mucho más competitivo. Entonces Benzene también permite hacer análisis termodinámico de calor, humedad y refrigeración en minas subterráneas. Entonces el foco de Benzene es simular pues las concentraciones o los flujos de aire y ya le podemos introducir que nos simule, por ejemplo, concentraciones de humo, de polvo o el planeamiento de la mina en situaciones de emergencia. Benzene ha integrado otro tipo de software que hacen pues parte de Howden, pero se pueden integrar a Benzene y sirven para una cantidad de herramientas para apoyar la ventilación. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que se llama LiveView, que permite conectar sensores en tiempo real y me carga esos datos en el software. Entonces, yo puedo tener un sensor de monóxido, un sensor de temperatura, un sensor de metano en la mina, y con esta herramienta LiveView me permite cargar esos datos a una simulación y ponerlos a correr en tiempo real. También tiene otro fuerte que es la simulación de fuego. Cuando ocurre un incendio dentro de una mina, pues Benzene, con una herramienta aparte que se llama Benfire, permite simular estos calores que resultan del incendio y los gases que se producen durante el fuego. Estos modelos se pueden programar para su automodificación durante la simulación. Es decir, yo puedo introducir un fuego con una temperatura dinámica y la puedo modificar durante la simulación. También otra herramienta que tiene Benzene es el almacenamiento de datos de ventilación, utilizando una herramienta que se llama Venlog. Entonces, para el funcionamiento pues, de Benzene necesitamos pues, como una arquitectura o un equipo como mínimo que tenga una arquitectura basada en 32 o 64 bits y como mínimo a 2 GHz. Esto pues con el fin de que cuando se cargan modelos muy grandes, pues el tiempo de simulación sea mucho menor. Como mínimo 4 GB de RAM. Creo pues que como en estos dos ítems que nos plantea Benzene, creo que la mayoría de los computadores cumplen ya pues 4 GB de RAM actualmente están bien suplidas en los computadores y 2 GB de 2 GHz de procesamiento en un núcleo procesador se dan actualmente. Actualmente, si se hace una instalación de la versión de 32 bits, se recomienda cargarle máximo modelos de ventilación de 30.000 conductos. Vemos pues que tenemos una gran, si solamente estamos limitados a 32 bits, pues tenemos conductos de ventilación de orden de 30.000. Vemos que ya Benzene da como ese fuerte de yo poder simular una gran cantidad de conductos. Si nos pasamos una versión de 64 bits, que es lo que en la mayoría pues, de los computadores se da actualmente, se puede modelar hasta 100.000 conductos. Entonces, aquí viene como una parte de la presentación, es hablar un poco de la instalación. Yo sé que al principio del curso dimos esta presentación de cómo se instalaba el Benzene. Sin embargo, es importante pues como darle
o recordar de pronto que algunas personas no hayan logrado pues, la instalación exitosa del software, entonces, como hacer este pequeño recorderis. Entonces, la Facultad de Minas cuenta pues con las licencias pues, de Benzin que nos otorgó Howden para dar este tipo de cursos. Importante saber que este software que les dimos a ustedes es una licencia que es de tipo académica y que solo pues la debemos usar para las actividades de este curso, para las actividades de aprendizaje y para la solución pues, de las actividades que se dan en el curso. Ya si se usa el software con fines comerciales, eso puede conducir pues como a un tipo de sanciones legales por medio pues de Howden. Un punto importante en la instalación es la activación de esta licencia, que es una licencia que nos permite solucionar o nos permite trabajar en un computador fuera de la universidad. Entonces aquí rápidamente por ejemplo, para las personas que no han logrado pues como la instalación del software, es bajar el instalador, que es un instalador que no pesa más de 100 megas, en cualquier parte pues se descarga fácilmente. Si muchas veces nos aparece pues como la ventanita de control de usuario, pues que nos permite hacer una instalación como administrador del equipo, le damos clic en sí para que nos pueda hacer la instalación. Ya pues seleccionamos el idioma en el que le queramos instalar y se aceptan pues los términos de licencia. Se selecciona pues una carpeta de instalación. La recomendación es dejar la carpeta que nos puede por defecto, que nos instala pues en la carpeta principal de archivos de programa. Ya con esto a veces evitamos problemas que nos pueden surgir más adelante cuando utilizamos este tipo de carpeta de usuario. Aquí la idea ya se instala pues todos los componentes, nos va a cargar pues, todos los documentos de Benzin, donde está pues la guía de usuario, entre otros, unos archivos de ejemplos, una instalación completa pues, de todo el software Benzin y entre otros archivos pues, del sistema. Una vez ya la instalación, ya no tiene pues como ya la instalación, se le crea pues un icono en el escritorio. Ya que es importante la activación de la licencia local. Algunos han tenido ese tipo de dificultades en la activación de la licencia. Creo que en cierto modo se ha logrado pues como darle solución a las personas que tenemos instalado, pues aquí les indico más o menos cómo se puede hacer esta activación. Entonces cuando entramos al software, estamos en el software Benzin, en este punto acá le damos a administrador de licencia. Cuando cargamos ya una gran cantidad de módulos que nos permiten la simulación en la ventilación. Entonces arrancamos con el primer módulo, que es el más básico. Tenemos una botonera de diferentes herramientas del software que me permiten diferentes tipos de simulación. La más básica es la simulación de flujo, donde yo le ingreso datos de caudal, resistencia, ventiladores, y él me calcula en un estadio estacionario el caudal del aire en un circuito de ventilación. Están el siguiente, que es una simulación de calor, cuando tenemos variaciones grandes de calor de la roca y se generan diferentes densidades de aire, tendríamos que ya utilizar un simulador de calor. También este simulador de calor me permite tener en cuenta maquinarias que estén trabajando y generen calor, entonces me permite tener una simulación con un grado de complejidad un poco mayor. Esta es la parte de las simulaciones de contaminantes que permiten simular
los contaminantes a través de toda la red de ventilación. En este caso ya se utilizan, son simulaciones de tipo dinámico, son simulaciones en el tiempo. Cuando se da pues una emanación de algún contaminante, yo puedo seguir el contaminante durante el transcurso de... Ahí me disculpan de pronto el ruido, pero se me sale de las manos. Bueno, tomando aquí otra vez la simulación de contaminante me permite pues con una simulación dinámica seguir en el tiempo la concentración de algún contaminante, por ejemplo cuando se da la emanación del exhausto de alguna maquinaria que se tenga al interior de la mina, pues yo trazar y seguir la concentración de CO en las diferentes galerías. Hay una parte de las simulaciones, eso hace pues como parte de todas las que son las simulaciones dinámicas, y finalmente hay una que le veremos en otra próxima sesión, que es la de Benfire, que es la que me permite simular en el caso de cuando hay incendios dentro de la mina. Esa también es una simulación de tipo dinámica. Entonces, de lo que ha venido transcurso la clase del día de hoy, se ha venido pues como estudiando cómo se resuelven las ecuaciones en una red de ventilación. Entonces, el enfoque aquí es mirar qué es lo que hace Benzin, o sea, o qué hay detrás de este software, que uno lo puede ver como una caja negra, pero lo podemos desglosar y mirar qué es lo que realmente hace el software. Entonces, Benzin arranca pues de lo que explicó ahorita el profe, que era utilizar un método de ramales y nodos para tener en cuenta el transporte del flujo de aire a través de la mina. Entonces, aquí un breve recordar y se basa pues como en la primera ley de Kirchhoff. Tenemos pues como un zoom en esta red de ventilación muy grande, como en un puntico, en un nodo. Nos sale pues que el flujo másico que ingresa a este nodo va a ser igual al flujo que sale en este nodo. Entonces, básicamente es lo que uno pone pues como un balance de masa, o está pues como basado en el principio de conservación de masa. La masa yo la conservo teniendo en cuenta las densidades, pues una transformación y convertirlo en caudales. Y finalmente la ley de Kirchhoff me queda pues que la sumatoria de todos los caudales en este nodo va a ser cero, o sea, es decir, aquí no se va a acumular masa de aire. Entonces, la primera fundamento de cualquier software de ventilación es esta primera ley de Kirchhoff. Entraríamos a la segunda ley de Kirchhoff, que establece pues que todas las sumas o las pérdidas de presión en cualquier bucle dentro de la malla pues que yo seleccione para solucionar en la red de ventilación igual a cero. Entonces se fundamenta en Benzin, pues se fundamenta que es la sumatoria de las resistencias con el caudal al cuadrado menos una presión de ventilación. Si yo tengo en algún ramal una ventilación, menos la ventilación que se puede dar por ventilación natural. En muchos casos, como lo mencionó el profe, esto es casi cero. Y con la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff, yo tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que hace Benzin o cualquier software de ventilación es solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, inicialmente, como ese tipo de ecuaciones, se utiliza pues el algoritmo de Hardy-Cross, que se dio pues más o menos en los años 30. Era pues un algoritmo que permitía o que permite solucionar caudales compresibles, pero en ese tiempo todavía tenía pues como estos avances computacionales. Entonces el uso del Hardy-Cross se
se hizo más fuerte a partir de la década de los años 60, cuando se empezó a montar el poder de cómputo. Durante esa transición de los años 30 a los años 60, se crearon otros tipos de métodos para solucionar estos tipos de redes de ventilación. Entre ellos están pues el método de Newton-Raphson, el método de gradiente, el método de la teoría lineal y un solucionador de red acoplado. Son muchos, algunos modelos pues, un poco más avanzados a Hardy-Cross, pero a pesar de eso, Hardy-Cross tiene como un éxito, pues muy exitoso, que hace que aún estas herramientas de ventilación lo sigan utilizando. ¿Por qué hacer o por qué es exitoso Hardy-Cross? Porque es un algoritmo que es muy fácil de programar. Es un algoritmo que si yo le meto valores iniciales, así por muy malos que sean estos valores o estas condiciones iniciales o estos valores supuestos que le doy a mi modelo, el algoritmo de Hardy-Cross logra como solucionar y llegar a la solución óptima. Las iteraciones en el tiempo, o sea, a medida que va iterando el algoritmo, son de cierto modo mucho más rápidas que los otros modelos más complejos. Tiene pues una convergencia mucho más rápida, y en la parte de computacional tiene pues como ese uso o eficiente, o esa eficiencia en la memoria en el uso de la memoria del computador. Entonces no gasta tanta, el solucionador no gasta tanta memoria en el computador, la memoria RAM. Y como yo tengo este algoritmo de Hardy-Cross, yo lo puedo dividir en diferentes mallas. Aquí pues en la ilustración pues vemos una red de ventilación que lo puedo dividir en dos mallas. Este algoritmo me permite que yo lo pueda, si yo puedo utilizar procesamiento en paralelo, es decir, pongo un procesador y le doy una parte, si yo le meto esta primera malla y la otra parte se la doy a otro procesador, obtengo altas eficiencias en la solución. Entonces, ese ha sido pues como el éxito que ha tenido Hardy-Cross, que hace que actualmente se siga utilizando en este tipo de simuladores. Aquí pues el ejemplo es muy sencillo y no pensará que es fácil de solucionar, pero cuando ya tenemos redes de ventilación del orden de 1000 conductos o 10.000, o mire que Benzino permite hasta 100.000, el éxito pues de Hardy-Cross es lograr una solución rápida y óptima. Entonces, ahora ya les hago una pregunta, ya pues con esa corta introducción y que ya viene pues como este tipo de ejercicio actividad que tenemos para entre 8 días, es ¿cuánto creen ustedes que uno se puede demorar calculando a mano este ejercicio? Por ejemplo, utilizando el método Hardy-Cross. El de Hardy-Cross se puede demorar mucho porque son iteraciones, pues, y es como una resolución con método numérico, ¿cierto? A mí, si uno lo hace por el tema de las mallas y de los nodos, es una solución manual muy rápida. Eso. Bien, muchas gracias por el aporte, sí. En realidad, si lo vamos a hacer a mano, pues toca pues mantener esa pericia de trabajar iteración por iteración y evitar pues que uno se equivoque. Muchas veces si lo hacemos o no tenemos como esa pericia, podemos incurrir en algún error y nos podemos demorar hasta incluso pues más de media hora, una hora solucionándolo a mano. Como menciona el compañero, si tenemos por ejemplo el método de mallas, creo que la solución más o menos lo tiene pues del orden de 30 minutos. Probando el Hardy-Cross, no podemos hasta más de una hora. Ahora viene la pregunta, y bueno, y si utilizamos un software de simulación de ventilación, ¿cuánto cree que se pueden demorar este ejercicio? ¿Cuánto? Si lo hacemos pues, en Benzin, que es hacer parte de otra actividad. En ese ejercicio lo importante es como conocer el entorno pues del programa, ¿cierto? Ya después de conocer el entorno y uno manejarlo y poderlo expresar en el programa, se puede demorar, pues, no sé, 5 minutos o menos, 10 minutos. Pero obviamente tenés que saber manejar muy bien el programa, pues, o saber manejarlo. Eso, gracias, Jair, sí.
Esa era pues como la idea. Si ya pues no teniendo la experiencia de manejar el software, este problema se puede solucionar en menos de 5 minutos. Entonces, teniendo ya pues como la pericia, el enfoque sabe manejar el software, simplemente meter esta red de ventilación. Con este caso que se le introduce un ventilador en el ramal de la mitad, pues uno montando el caso se demora, digamos, 10 minutos. Aquí se introducen los flujos, se le da pues las resistencias, que es lo que más se demora. Y la solución en el computador, darle pues el clic, darle simular, la solución la da en menos de un segundo. Entonces vemos aquí pues cómo ha sido este tipo de ventajas que nos ha permitido este tipo de herramientas de simulación. Aquí pues un ejemplo sencillo, pues si no, a mano se puede demorar una hora. Ahora miramos ejemplos o redes con más de 500 ramales, 1000 ramales, o vemos el caso más extremo que nos permite ver sin que son 100.000 ramales, pues a mano sería pues imposible. Entonces estas como las ventajas pues, que nos permite este software de ventilación. Entonces, como ya pues, compañero Jair, pues si ya hemos tenido la experiencia de manejar el software, pues ya pues, montamos muy rápidamente una simulación y obtiene una solución. Entonces, para lograr ese objetivo de tener un resultado, pues los software, cualquier software de simulación, ya sea CFD, ventilación, cualquiera, pues tiene como una metodología de trabajo. O sea, yo tengo un inicio y tengo un final que son mis resultados. A partir de mis resultados, yo puedo generar un nuevo ciclo de simulación, que sería volver a arrancar la simulación desde el principio, a partir pues, de los resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer para una simulación de ventilación es dibujar o tener una geometría. En esta pues yo puedo, el software tiene herramientas de dibujo que me permiten crear las diferentes galerías y diferentes nodos de la red de ventilación. Y más allá, tiene una herramienta que es la importación de datos. Yo sé que muchos en la parte de minería pues tienen otros tipos de software donde pueden crear la red de ventilación. Hablando del formato más básico, un formato DFX, Benzin me permite traer ese tipo de formatos y rápidamente yo cargo una geometría de la mina o de la red de ventilación. Cargando pues esa geometría, ya cargando todos estos datos geométricos de la mina, se hace pues como un ajuste de dimensiones de los conductos. Si yo cargo un formato de líneas, que es el caso del formato de FX, yo le hago un ajuste de dimensiones de los conductos, ya después edito cada uno de los diferentes ramales, cada uno de los conductos, cuáles son sus flujos, doy unos flujos, unas resistencias y hago una simulación que es en estado estacionario y finalmente yo obtengo unos resultados. Digamos como este es como el flujograma o la metodología de trabajo que se hace en el software. Entonces aquí un poquitico más detallado. La mejor manera es utilizar otro, o en la experiencia que yo he desarrollado, pues a veces dibujarlo con herramientas de Benzin a veces es un poco demorado, aprovechando que uno puede traer datos traídos de softwares como AutoCAD, Datamine o Surfag. Puedo cargar ese tipo de, importar ese tipo de geometrías. Por ejemplo, en este caso yo cargo una geometría de líneas y lo convierto en una geometría ya en Benzin, en una geometría de conductos, que es lo que me hace o lo que necesita el software para simular. Entonces, en esta parte de la importación es muy importante tener que traigo muchas veces los formatos AutoCAD traen una gran cantidad de datos. Entonces, yo debo como mirar qué capas o qué datos importo. Aquí lo más, como el más importante de traer son las líneas centrales de los conductos. Ya con esas líneas centrales de los conductos, yo ya puedo convertir esas líneas en una geometría
o darle una geometría a cada uno de los conductos. Eso se hace pues como ajustando las dimensiones en cada uno de los conductos, donde se selecciona o se edita cada conducto y le puedo dar diferentes formas. Entonces, una forma cuadrada, una forma irregular, o yo hasta puedo dibujar, tiene una herramienta de dibujo donde yo le puedo dibujar la forma de el área transversal de cada una de las galerías. La idea es que pues vamos a un poquitico rápidamente aquí, ya les mostraría pues en el software para dar como un inicio a una primera simulación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una simulación cortica pues y se van a dar cuenta pues cuánto se demora esta simulación. Vamos a hacer un ejemplo cargando de muchos tutoriales o archivos, ejemplos que trae Benzin. Vamos a utilizar uno donde se le va a asignar un flujo de 50 metros por segundo. Importante porque debemos fijar pues unas entradas y unas salidas y obtenemos como un resultado. Entonces, entre los resultados pues obtenemos los flujos de aire dentro de la mina, entre otros. Ese es el primer resultado que uno busca, el resultado más básico es obtener los flujos dentro de la mina. Entonces, aquí rápidamente les quiero pues como ilustrar cómo sería pues como una primera simulación. Les mencioné, pero aquí están pues, las herramientas de dibujo de Benzin, que es un lapicito donde yo puedo empezar a dibujar mi red de ventilación. Digamos que yo aquí dibujé una red rápidamente. Sin embargo, cuando yo traigo datos o yo tengo mis datos geométricos, nos toca ir conducto por conducto y darle pues, nuestras coordenadas. Aquí pues se hizo en un solo plano, mire que se hizo rápidamente, pero muchas veces la geometría de algún sistema subterráneo tiene muchos factores geométricos que varían, que de cierto modo pues, esta forma de dibujarlo hace un poquitico tedioso el trabajo en Benzin. Entonces mi recomendación es traer datos. Si tenemos la experiencia de trabajar en AutoCAD o en esos tipos de software de planeamiento minero que me permiten traer estos conductos en líneas, lo ideal pues sería pues como importarlos. Entonces, aquí como ejemplo vamos a importar un tutorial de los muchos pues, que tiene Benzin. Entonces, aquí lo voy a importar. Tenemos un formato de XF. En este formato él trae como dos capas, una capa de líneas y una capa con información. Trae pues como los nombres, yo aquí no me voy a decir que no me traiga los ramales. Le mantengo pues que mantenga pues como las líneas centrales, mantener los conductos y ya me hace pues como la importación. Entonces realmente el archivo de XF eran unas líneas y él aquí ya sí me lo convirtió en conductos. Entonces ya cada conducto, y yo tengo una geometría de las galerías muy diferentes a lo que me trae aquí, que él importa como de forma cuadrada. Yo puedo editar cada uno de los conductos. La forma de edición es con esta llavecita, donde yo selecciono el conducto y me abre pues, como el cuadro de texto para el conducto, para editar el conducto. Entonces aquí pues tenemos como las diferentes formas. Aquí voy a poner cualquiera aquí. Entonces mire que puedo modificar la forma. Esto es como algo visual. Benzin lo toma como algo visual, que de pronto no le gusta o tener como la forma de la galería de la mina. Pues realmente lo que lee Benzin es el área, ¿cierto? Yo le puedo poner aquí arqueado o dar una forma
de semicírculo. Visualmente él me cambia, ¿cierto? Pero lo que le interesa a Benzín, o lo que realmente el simulador lee, es el área. Esto pues como más como visual. Ingeniero, perdone, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los tutoriales vienen incluidos dentro o sea, cuando yo instalo el Benzín, ¿también quedan cargados los tutoriales? Sí, de Y hecho la aquí en segunda, la parte... qué Sí, pena. dígame por favor también la segunda una vez. Y la segunda es, o sea, yo con el lapicito yo puedo dibujar el ducto de ventilación en orden pues a responder la pregunta del taller que tenemos. Pues uno lo puede dibujar ahí y necesidad de traer o utilizar otros programas, sino directamente. Sí, lo puede hacer fácilmente con el editor pues, Un propio de lapicito. Benzín. Sí, Ok, porque listo. simplemente va a ser plano y como no hay pues, variaciones, no hay inclinados, entonces Correcto. se puede hacer fácilmente. Como simplemente plana, rápidamente se hace con el lapicito. Aquí Listo. pues con el icono pues, de dibujar que tiene el propio Correcto. Benzín. Y digamos, para ver esa parte donde dice tamaño, anchura, altura, área, esas, digamos, yo las puedo asumir, porque pues como Sí, nosotros no tenemos en el problema o en la actividad, no tenemos esos datos específicos, entonces las podemos asumir, ¿cierto? claro que sí, usted lo puede asumir. Ahí lo importante es, para la solución del ejercicio es uno, el caudal Sí. y dos, la resistencia. Ok, listo. Ya con eso Gracias. ya usted le pone el área o la forma aquí, una anchura diferente, el, el solucionador, lo que realmente va como resultado a dar caudal y resistencias. Exactamente, lo que pasa es que en unas partes sí nos dan resistencia y en otras nos da caudal. Entonces, ¿cómo en el dibujito, con el lápiz, yo coloco el caudal y la resistencia en los puntos pues que del ejercicio? De hecho, sí creo que eso los ilustro para dar respuesta a la Ok, pregunta. Digamos que yo aquí, para editar un conducto, yo llego aquí y le doy con el icono pues que es la llavecita que nos indica pues que vamos a editar un conducto. O yo también puedo seleccionar todos al tiempo. Si yo tengo una condición mm, igual, por ejemplo aquí para yo le puedo todos. editar para todos que sea arqueado pues, y ya cuando ya, por ejemplo, para fijar un flujo, un solo conducto, pues nada más selecciono uno y él me abre solamente para ese conducto. Ok, Listo. Y aquí para ilustrar, ya pues como ya ir terminando como esta parte de qué es lo que hace Benzino, cómo simula. Entonces, vemos aquí pues esta geometría es una mina pues subterránea con diferentes niveles. Tenemos alrededor de más de 100 conductos, alrededor de 184 conductos. Ingeniero, una pregunta. Entonces, como retomar. Sí, díganme. Continuando con la pregunta de Plinio, allí en el cuadro de condiciones para el conducto, ¿en qué parte se coloca el caudal y la resistencia? Listo. Entonces, voy a seguir aquí ilustrando y llegamos ahí al punto donde donde se fijan estos caudales. Entonces, que yo aquí cargué un archivo de FX o lo podemos dibujar. Y lo primero que hacemos es, listo, darle la geometría, darle un área y segundo, indicarle los caudales. Entonces, para Benzir poder simular, él nos da como unas advertencias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos aparece una advertencia, este icono de bajo construcción, que todavía le falta darle condiciones para obtener una simulación, ¿cierto? Entonces aquí en la parte de abajo nos ilustra una alerta en amarilla, que nos indica, bueno, ahí todavía falta agregar un dato o fijar o decir que un conducto a qué se refiere un conducto. O sea, si es un conducto cerrado, si es un conducto que da a la superficie, etc. Entonces,
aquí yo entraría, por ejemplo, al conducto de entrada, le voy a decir que aquí este conducto está conectado a la superficie. Entonces, al decir que le está conectado a la superficie, selecciono el conducto, aquí con la opción de editar, selecciono el conducto y le digo en la opción que este es un conducto que está conectado a la superficie. Le doy a aplicar y entre los iconos que nos ilustra Benzin es un solecito que nos indica que este conducto da hacia superficie. Lo mismo le doy aquí el conducto a este otro conducto que es el conducto de salida. Selecciono que con la opción de editar, selecciono y le doy que es superficie. Entonces ya me muestra el icono que me indica que este conducto está conectado a la superficie. Ya aquí él me decir que ya puedo tener una simulación sin ninguna advertencia. Aquí pues fuera pues de la advertencia que es una advertencia de niveles. Mire que ya se le dije que este conducto y este conducto están conectados a superficie, él me da una simulación exitosa. Y me lo dio en 4 iteraciones, ya que rápido fue esa simulación. Entonces ahora yo le voy a decir cuánto es el caudal que está entrando. Yo necesito fijar un caudal. En el ejemplo pues, que puse en la pantalla, que le íbamos a decir que está ingresando, por decir, 50 metros cúbicos por segundo de la superficie. Entonces selecciono el conducto. En la parte de acá, que son en la botonera de las diferentes aplicaciones de simulación. En este caso aquí, este primer icono es la simulación básica, la simulación solamente de flujos. Selecciono vengo a este punto, le configuro mi área y respondiendo a la pregunta que me hicieron, le fijo la resistencia. Entonces, los atributos que tiene el conducto, en las opciones de los atributos, le digo que tiene le fijo una resistencia, ¿cierto? Importante tener aquí en cuenta que la resistencia pues está dado en el sistema internacional. Hemos venido en el curso pues que hay diferentes unidades de resistencia. Benzin trabaja en el sistema internacional. Si lo configuro de esa forma, hay otros, puede ir unas opciones de configuración donde yo le pueda cambiar el sistema de unidades, pero básicamente en la instalación básica de Benzin me la dejan en el sistema internacional. Yo aquí en este punto le cambio la resistencia a este conducto al que yo tengo seleccionado, y ahora le vamos a fijar o a decir que tengo un flujo de 50 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí en este icono que es un ventiladorcito nos va a dar pues como ingresar a la simulación 3 tipos de ventilación o 3 tipos de imponer un flujo dentro de ese conducto. Entonces entre ellos está darle un flujo fijo, o sea, es decir, ahí va 50 metros por segundo, 50 metros cúbicos por segundo. O si ya tengo una presión, puedo darle una presión o darle una potencia de ventilador, entre otros, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir que aquí es un flujo fijo, que simplemente voy a darle una condición de 50 metros cúbicos por segundo. Y ya el software con los datos que ya, obviamente que le he ingresado, ya me da una simulación. Entonces, por ejemplo, aquí ya le doy aplicar, me muestra un icono que le estoy fijando un flujo y le doy simular. Entonces, que él rápidamente, no demora ni un segundo, me simuló todas estas galerías que son del orden de 180 conductos, menos de un segundo. Entonces aquí nomás tenemos una simulación de flujos. David, una pregunta. Sí, bien puede. Cuando el flujo de aire es de la superficie, pues es un flujo por ventilación natural. Entonces ahí no lo hacemos con el ventilador, sino que nos vamos con las condiciones del aire, ¿cierto? Le damos un flujo desde las condiciones del aire. Sí, ya cuando vamos a simular con ventilación natural, hay que utilizar
hay que activarle como dos cosas importantes al benzín. Una, que sea compresible, ¿cierto? El simulador necesita hacer una simulación compresible. Aquí, pues, inicialmente, o lo básico es así, siempre es incompresible. No hay, pues, variaciones de temperatura y los niveles, pues, no son muy grandes para que en esta variación de compresible. Y activarle aquí la parte de que me tenga en cuenta la ventilación natural. Ya, pues, con esa Porque, parte de ahí, sí, dígame. Porque, por ejemplo, en el caso del ejercicio, pues yo lo que entendí es que está entrando, hay un flujo de aire, pero es de ventilación natural y está saliendo un flujo de aire de ventilación. Pues, o sea, la entrada es ventilación natural, ¿no? El ejercicio de la actividad número 2, de que Sí, es... No, ahí se le fija, ese flujo es una ventilación inducida, ¿cierto? Un es un ventilador, ventilador, pues. sí. Sí, de hecho, mira que aquí en la parte que entro aquí, pues como darle, pues como fijarle ese flujo, le digo pues que es, de cierto modo, le digo pues que es un ventilador, pues le estoy fijando el flujo, ¿cierto? Ya pues estoy pensando en el otro ejercicio que es en la actividad número 4, perdón, la actividad número 3, que vamos a utilizar también benzín con ventilación natural. Ahí ya pues se tomaría pues como otro tipo de simulaciones, que sería pues una simulación de calor, que tiene en cuenta pues las temperaturas afuera para inducir esta ventilación natural. Pero aquí para el ejercicio número 2, para la actividad número 2, es simplemente imponerle el flujo. Entonces, habría que imponerlo en la entrada y en la salida, ¿no? Porque lo que entra es igual a lo que sale. Solamente imponiéndole aquí en la entrada, ya la simulación me tiene que dar la salida, ¿cierto? Al resolver toda la red, lo que está entrando acá es lo que está saliendo acá, ¿cierto? Mira que aquí en la entrada, aquí ya nos dio el resultado de la simulación. Ya aquí pues entraría pues como para cerrar ya pues la clase, que ya van siendo las 5, dentro de 8 días, entre 15 días pues continuarían finalizando pues esta introducción a Benzene. Entonces mire que aquí rápidamente vimos que le impusimos un flujo, hicimos la simulación, le vuelvo a dar, 13 de noviembre. me dan todos los caudales que se reparten en el circuito de ventilación. Aquí realmente pues como a modo de conclusión, recordando pues el tema que vimos hoy, mirando pues como la red de Kirchhoff, si miramos pues este nodo, miramos aquí pues que lo que entra debe ser igual a lo que sale, entonces está saliendo 50, fijamos la sumatoria, aquí está cumpliendo la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, que se nos conserva los caudales. Entonces ya pues que ya pues como mostrar este primer ejemplo de que lo que era cargar pues una geometría, imponer un flujo y obtener pues como ese resultado. Tenemos que finalmente pues Benzene nos permite pues como para redes de ventilación muy grandes obtener rápidamente una solución. Ya siendo ya las 5, daríamos ya como finalizada la clase. Si tienen alguna pregunta me lo ponen en este momento para rápidamente responderla. Creo que es con lo que se dio aquí en la clase les permite solucionar la actividad 2 y esta pues que la serie la actividad 4 que la vaya pues, que ya terminado la actividad 2 puede ir también haciendo la actividad 4 de una vez, que ya pues comparar el resultado manual con haciendo aquí con el software. Y la tarea 3 del cálculo de tiro natural ya también elementos teóricos para que lo hagan, para que también lo puedan hacer, y yo creo que pueden cacharrearlo el tiro natural con benzina, ¿cierto? Sí, profe. Ya Okay, pueden irle dando pues, hacerlo pues primero manual, utilizando pues con lo que nos dio pues el profe en la clase. 7 de abril. Y ya finalmente se puede utilizar el benzín. Ahí pues les daría pues como una idea que uno haría como más o menos enfocada a la pregunta que me hicieron ahorita, que era que se le ponía un flujo. En el caso de ventilación natural, se tienen en cuenta las condiciones de las presiones ambientales, esas temperaturas que se están dando afuera en cada una de estas dos galerías que conectan a la superficie.
También, chicos, para que tengamos cuidado con las unidades de las resistencias, ¿cierto? Porque lo que vimos en clase, lo que habíamos hablado 367. es que en clase manualmente usamos los murgues, pero hay unas equivalencias, ¿cierto? Que cuando vimos la teoría, cuando la teoría, No. estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, está la pantalla arriba. Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Listo, listo. Entonces ahí están como las equivalencias, ¿cierto? De lo que es un kilomurgue a Weisbach, o lo que es un Newton segundo cuadrado sobre el metro, Dígame, buenas tardes. que es 9,8 por 10 menos 3 murgues. En fin, ahí estaba eso, para que tengan pues como cuidado, ¿cierto? Entonces, bueno, eso era lo que quería como